En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. El beato Marcelo Spínola, que celebraremos el próximo lunes, decía: la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Ana, cuéntanos algo más de Marcelo Spínola. Pues Marcelo Spínola era un gaditano de corazón enorme que también es recordado en Extremadura, y ahora te contaré. Primero fue abogado en Huelva, donde lo llamaban el abogado de los pobres porque nunca cobraba a quien no podía pagar. Su amor al Sagrado Corazón lo llevó al sacerdocio y junto a Celia Méndez, siendo obispo de Coria, fundó a finales del siglo XIX las Esclavas del Divino Corazón, que están presentes hoy en una quincena de países con colegios, residencias universitarias y fundaciones culturales. Como arzobispo sevillano, impulsó la doctrina social de la Iglesia y hasta creó el Correo de Andalucía. Cardenal en 1905, falleció tan solo 20 días después de que el rey Alfonso XIII le impusiera el birrete cardenalicio. Fue beatificado por Juan Pablo II en el año 1986. Marcelo Spínola dejó una huella luminosa de servicio, fe y justicia. Hombre, pues mira, que cosas que no se saben y que están en la puerta de casa. Sí, ahí lo teníamos, en Coria, cerquita. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la unidad de los cristianos, de ecumenismo, y lo vamos a hacer con José Moreno Losada, que es el delegado episcopal para este área pastoral. Y tendremos nuestras secciones habituales. Eduardo Márquez nos traerá la evangelización 2.0 y nos iremos de escapada con Guillermo Díaz Manzano a la ciudad cemeritense. Rafa Angulo pondrá desde allí también la última palabra. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Del 18 al 25 de enero celebramos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Es un tiempo en el que todas las confesiones cristianas del mundo ponemos un mismo objetivo, que es orar para pedir el don de la unidad que ya Jesús pidió al Padre, que todos sean uno. Este año, además, lo hacemos bajo el lema Un solo espíritu, una sola esperanza. Además, en nuestra archidiócesis se van a vivir distintas celebraciones ecuménicas de las que vamos a hablar en unos minutos con José Moreno. Él es el delegado episcopal para el ecumenismo. Hola, Pepe, bienvenido. Hola, gracias, bien hallada. Yo creo que muchos de nuestros oyentes se pueden preguntar por qué cuando ya empieza un nuevo año la Iglesia nos llama a orar por la unidad. ¿Por qué del 18 al 25 de enero, Pepe? Pues muy bien, pues esto empieza con el deseo, ¿no? Cuando el concilio promueve todo lo que es el ecumenismo. Entonces aparece toda una dimensión que es la dimensión orante por la unidad, ¿no? Siempre enraizado evangélicamente en Padre que sean uno, como tú y yo somos uno, ¿no? Y el empezar a descubrir que la división es como un escándalo, ¿no? Porque es lo contrario de lo que predicamos. Entonces empieza el deseo, ¿no? De trabajar por la unidad. Y se descubre que la unidad es un don y hay que pedirlo. Entonces de ahí nace el deseo de establecer un tiempo de oración compartida para pedir juntos la unidad. Y nosotros lo hacemos en el hemisferio norte, pues lo hacemos siempre coincidiendo con la fecha del 25, que es la conversión de San Pablo. San Pablo, de alguna manera, es el referente nuestro de cómo él hable la Iglesia a la universalidad, a todos los pueblos, a los gentiles, ¿no? El carácter de católico y bueno, en ese sentido, de una Iglesia universal, una Iglesia de comunión, pues es lo que está bajo este deseo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos decir o cómo podemos decir que aporta el ecumenismo a la vida cotidiana de una iglesia, en este caso de nuestra Iglesia católica? Porque es muy importante. Sí, claro, es decir, es que es de necesidad de identidad. Estamos llamados a la unidad. Entonces, cerrarnos a esa búsqueda sería cerrarnos al propio Evangelio, al propio Cristo. Es decir, si creemos en el mismo Cristo, hemos recibido la misma palabra de salvación, todos somos seguidores de Jesús, todos trabajamos por la salvación, creemos en la justicia, en la paz, entonces ¿cómo vamos a estar divididos, no? Entonces, la aportación es que es condición de identidad. No seríamos cristianos si no trabajáramos por la unidad. Claro, hay una relación por la unidad de mi propia persona conmigo mismo, la unidad con los demás, la unidad con la naturaleza, y después está la unidad en nuestro credo,
El año pasado celebrábamos, y además subrayamos mucho, el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que es el credo de todos los cristianos y de todas las iglesias. Lo hicimos juntos, es decir, si es que nuestra fe, tenemos una misma fe, tenemos un mismo espíritu. Fíjate el lema que es de Efesios 4:4, ¿no? Tenemos un mismo espíritu y tenemos una misma esperanza, ¿no? Entonces, el decir, bueno, pues la iglesia es una iglesia de esperanza. Es decir, el Evangelio es de esperanza. Yo creo que se ha cogido también esta clave porque el Papa está trabajando mucho todo lo que es la cultura de la confianza que inspira esperanza. No va a haber esperanza sin confianza, sin fe, ¿no? Sin espíritu. Entonces, como este mundo de lo que más necesitado está en este momento es de esperanza, esperanzarnos, confiar. Y de unión, ¿no? Claro, eso viene, es decir, va a ser lo que nos una, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo en el mundo y que nos está preocupando a todos, nos llama a la unidad, nos llama a la confianza, a volver a confiar en la historia, en las instituciones, en la política, a volver a confiar nosotros también en la unidad. Los pasos que demos en esa dirección son testimonios ante el mundo, y más en un mundo polarizado, ¿no? Es decir, el acercamiento, que ya el Papa León XIV lo está haciendo, ¿no? De una forma efectiva, ¿no? Es decir, vamos a caminar firmemente, ¿no? Por el diálogo ecuménico y por el encuentro ecuménico, ¿no? Porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa entre estas iglesias cristianas. Claro, y además yo creo que eso hay conciencia ya clara, ¿no? Es decir, las iglesias, sobre todo las iglesias históricas, ¿no? Es decir, no, lo que nos une, y estamos en otra etapa, estamos en otra historia, no tenemos otra visión, otra comprensión de la palabra, de la celebración, de la conexión, ¿no? Fe, vida, y eso nos une, ¿no? Es verdad que han aparecido muchas iglesias, que eso lo notamos también en nuestra diócesis, ¿no? Que no son tan históricas, que son nuevas ahora, ¿no? Más pentecostales, más... Bueno, pues a lo mejor es más difícil la conexión ahí, pero aún así leen el mismo evangelio que nosotros leemos. Sí. Lo leen de su manera, lo interpretan de su manera, tienen una visión institucional muy distinta, pero leen lo mismo que nosotros leemos, ¿no? Y abren el corazón al mismo espíritu. Entonces, con ellos también tenemos que dar pasos de encuentro, ¿no? Aunque no sea a lo mejor un poco más complicado, no sea más difícil, o ellos porque también es más novedad y ellos se sientan más separados, ¿no? Y al ser minoritarios también buscan más su identidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues les parece que lo ecuménico es como absorción, no es comunión sino absorción. Claro, eso hay que cuidarlo, ¿no? El ecumenismo no es absorción. No. Es decir, el deseo de la Iglesia Católica no es queremos absorber las otras iglesias para que se hagan una con nosotros y dejen de ser ellas. Bueno, ese no es el camino. Queremos profundizar en la verdad, queremos profundizar en la fe e ir hacia caminos comunes que nos vayan haciendo encontrar en las claves fundamentales de nuestra fe para avanzar desde ahí para la unidad. Entonces no es la anulación, entre comillas, de ninguna dimensión eclesial, ¿no? De confesiones, sino caminar, ¿no? Desde las distintas confesiones con un mismo espíritu para que sigamos teniendo una misma esperanza. Entonces la unidad no se refiere a que estructuralmente lleguemos a ser una sola institución con un solo método, ¿no? Sino a que aunque sean distintas instituciones, seamos capaces de orar juntos, de caminar juntos, de comprometernos juntos y de vivir la unidad de alguna manera entre nosotros, sobre todo ante los problemas del mundo, ¿no? Pepe, ¿y cuáles son las iglesias cristianas en nuestra diócesis con las que tenemos esa unión de unir, de caminar juntos, de vivir juntos, ese ecumenismo? Bueno, pues desde que yo estoy con los que más nos hemos acercado, pues ha sido con las iglesias bautistas, que había tanto aquí como en Mérida, ¿no? Que ellos también están en proceso de transformación ahora con los pastores, etcétera. Hemos estado también con las iglesias evangélicas, ¿no? Aquí estaba Miguel Caja en la iglesia bautista y en Mérida estaba Mariano en la iglesia evangélica, ¿no? Que ahora también está ahí en un proceso de transformación, entonces la iglesia evangélica, y después, bueno, pues estamos muy en comunión también con la iglesia ortodoxa, ¿no? Rumana que tenemos en Almendralejo. Con el Pope Juan, ya es un clásico entre nosotros, ¿no? Sí. Y ahí hay una relación en Almendralejo bastante rica. Ellos utilizan un templo, ¿no? que está cedido, ¿no? Por la Iglesia Católica para que ellos lo utilicen, es decir, que ahí nos articula la misma fe, la misma celebración de los sacramentos, ellos por su rito oriental, ¿no? Pero en realidad lo único que nos falta es la figura de la comunión bajo el mismo pastor, ¿no? Pero en realidad estamos realmente con los que más
podemos decir que estamos en unión, ¿no? En sí, que consonancia. los elementos que hay son así más cercanos. son más mínimos, ¿no? Y que ahí se está progresando mucho también en el camino hacia. Pero vamos, en todas las tradiciones, en todas las iglesias, yo creo que hay una postura más abierta al ecumenismo actualmente, ¿no? Está el nuevo fenómeno ahí de los nuevos evangélicos, más pentecostales, etcétera, pero también es un reto. Ya el Papa Francisco se juntaba con ellos por otro lado, ¿no? Ellos no entraban en la línea del ecumenismo, porque claro, todos los textos que nosotros utilizamos, por ejemplo, en esta semana, están hechos ecuménicamente, lo hacen la conferencia de las iglesias ecuménicas, ¿no? Esta ha sido la Iglesia Apostólica Armenia, en Armenia, la sí, que ha elaborado claro, este y la material. han hecho conjuntamente las distintas iglesias que allí están, ¿no? Entonces, y en nuestra diócesis, ¿cómo se va a ver efectivo estos días de esta semana de oración? Porque habrá algunas celebraciones como ya ha habido otros años, ¿verdad? Hombre, esta es la estructura básica diocesana a la que estamos invitadas todas las comunidades cristianas parroquiales, ¿no? Entonces, pues, tienen el acceso a todos los materiales de la conferencia episcopal. Hay unas oraciones que se pueden introducir en la Eucaristía de cada día, hay celebraciones específicas de vigilia que se pueden hacer en cualquier parroquia, hay oraciones de TC hechas con ese espíritu, ¿no? Y después hay algunas específicas que hacemos con referencia diocesana, con la delegación y las zonas, ¿no? Bueno, pues para hacer como gestos que sean iluminadores, ¿no? Es decir, ahora mismo venía y el párroco de Zafra dice, oye, que lo tenemos que organizar, que ahora es que estoy en un momento, pero aunque sea más tarde lo organizamos y lo vamos a hacer en Zafra. Porque hay que rezar todo el año. Claro que no lo teníamos ahí metido, ¿no? Es decir, pero bueno, simbólicas van a ser la que hagamos en Almendralejo, que será el día 21, miércoles, ¿no? A las 7 de la tarde en la parroquia de San José, y ahí tendrá un cariz fundamentalmente ortodoxo católico romano, ¿no? Y después la haremos también el día 23, viernes, a las 8 de la tarde en la Concatedral de Mérida, que también ahí es un clásico, ¿no? Sí. Que hacemos constantemente con las iglesias de allí. Participará Santi, que es evangélico, tendremos alguna conexión. Y después, pues, en Badajoz haremos la clausura, Dios mediante, el sábado 24, en las vísperas del 25, en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia. Ahí nos acogen este año, y bueno, pues ahí está preparada, estamos viendo, va a participar también de la iglesia bautista, va a estar Samuel a nivel personal, que él es el que tiene el ministerio del canto, entre ellos, y además un gran músico cubano, Samuel. Le acompañará también nuestro músico católico, Pedro Monti. Buscaremos personas que nos acompañen como coro también en esa celebración y nos uniremos. Vamos a invitar también a las iglesias que sabemos que están, por lo menos la invitación la van a recibir. Bueno, pues yo creo que queda sobre la mesa esa invitación a todos los cristianos, a todos los que nos están escuchando, a orar, en este momento especialmente, pero que no nos olvidemos durante el resto del año en orar por esa unidad siempre, de los cristianos. Que seamos uno. Así es, Pepe. Pues muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. A vosotros por querer colaborar con esta dimensión ecuménica de nuestra iglesia diocesana. Pues hasta el día 25 tenemos esa semana de oración por la unidad de los cristianos. Gracias, Pepe. Nos vamos a Internet. Eduardo Márquez, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues esta semana presentamos a Javi Nambuan y su podcast No Tengo Ni Idea, a través del cual podemos escuchar de las plataformas de Spotify o YouTube. Es un espacio donde con un lenguaje cercano se abordan preguntas sobre la fe, la Biblia o sobre la vida que muchos de nosotros nos preguntamos continuamente, ¿no? A través de reflexiones breves y sencillas se nos invita a redescubrir el mensaje del Evangelio desde la experiencia cotidiana. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Estoy viendo por ahí Iglesia en Camino, la revista diocesana, y a Pedro Mora. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás, Juanjo? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos qué nos trae la revista Iglesia en Camino esta semana. Hoy en la palabra del arzobispo nos habla del credo del Niceno, que cumple ya 1700 años, y este credo pues nos sigue hablando hoy a la iglesia y al corazón de cada cristiano. Sí. Hemos hablado además con Pepe Moreno Losada, que nos ha estado hablando precisamente, ¿no?, de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, que es portada esta semana en Iglesia en Camino. También los cristianos de distintas confesiones oran por la unidad entre el 18 y el 25 de este mes de febrero.
celebrando la semana de oración por la unidad de los cristianos con el lema Un solo espíritu, una sola esperanza. Que es esa jornada de la que hablábamos antes. También tenemos varios jubileos, ¿no? Aparece eso, lo recoge Iglesia en Camino, son el jubileo de las concepcionistas, por ejemplo, también. Así es, los 2 monasterios concepcionistas de nuestra arquidiócesis inaugurarán su año jubilar. El pasado domingo, en la fiesta del bautismo de Jesús, se abría un año precisamente de gloria en los monasterios concepcionistas, que se da por la Santa Sede, justamente por la canonización de la fundadora. Santa Beatriz Silva. Tenemos también el jubileo de Guadalupe que se está preparando y también el jubileo franciscano. Un año, bueno, marcado por los jubileos, podemos decir. Totalmente. Mira, eso que hemos salido del año 2025, que ha sido el año jubilar por excelencia. Y en cuanto a información, tenemos también por ahí la jornada de formación de los ministros extraordinarios de la Comunión. 200 ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión participaron en una jornada de formación que se realizó el pasado sábado en la casa de la iglesia, en el seminario. En Badajoz. Y ahí también restauraciones. Ha sido, yo estoy viendo, tengo aquí la revista también, en Barcarrota. Y en Puebla de la Calzada. Y Puebla de la Calzada. Se restauró el cuadro de la Virgen de las Ánimas. En Puebla de la Calzada. Ha quedado precioso, la verdad. Es un cuadro muy bonito, ¿eh? Sí. Y en Barcarrota se rehabilitaron las cubiertas de la iglesia de Santiago y nos hacemos eco también de esa información en la página 7. Además, luego en la página 10 tenemos un artículo, como siempre, de análisis. En esta ocasión, Pedro, ¿de qué hablamos? De San Sebastián, mártir en Extremadura, hijo de una familia militar y noble y oriundo de Narbona, educado en Milán, y llegó a ser capitán de la primera corte de la Guardia Pretoriana. Es que San Sebastián lo martirizaron, yo no sabía eso, lo he leído en este artículo. Primero lo saetaron por defender a los cristianos, y entonces el emperador, pero no quedó muerto, los cristianos lo recogieron, y él, lejos de huir, se presentó otra vez ante el emperador diciéndole que no es sinvergüenza, porque perseguía a los cristianos. Pues además es que San Sebastián se celebra el día 20 en la Iglesia Universal, y en Granja de Torremosa, bueno, pues tiene pues una figura importante, la de este mártir, San Sebastián. Ahí ya, pues del segundo martirio ya no se escapó el pobre. No. Y la contraportada, bueno, cuéntanos, Pedro, ¿qué tenemos en ella? En nuestra arquidiócesis se ha inaugurado el Centro Pastoral San Antón, que está al servicio de la arquidiócesis. En ella, bueno, yo creo que es parte del seminario que se pone al servicio, como bien dice Pedro, de todos los movimientos, parroquias, fieles en general, por ser un poco referencia, ¿no?, de la vida pastoral, espiritual y formativa. Un espacio para vivir la comunión, la fraternidad, el encuentro. Y la formación. Gracias, Pedro. A ustedes, muchísimas gracias. Y nos vamos a coger ahora la mochila, Juanjo. ¿Dónde vamos hoy? Pues hoy vamos cerquita, a Mérida. Hombre, creo que va a iniciar Guillermo Díaz Manzano una serie de visitas por distintos ermitas y lugares de Mérida. Bueno, pues vamos a empezar con la ermita del Calvario. Adelante, Guillermo. Un saludo cordial, amigos de La Escapada. Terminada la Navidad, volvemos al terruño para continuar con estas sugerencias que pueden ayudarnos a descansar y conocer nuestro patrimonio religioso, incluido el desaparecido. Hoy, precisamente, vamos a viajar con la imaginación y con el corazón a un lugar donde las ermitas han sido ejemplo de cristiandad durante los siglos que tuvieron su actividad religiosa. Me refiero a Mérida. Todas tenían una peculiar forma y su entorno condicionaba su subsistencia. Mérida ha sido ciudad de ermitas y han permanecido abiertas durante siglos. Ahora todo ha cambiado y las ermitas se han transformado en parroquias, han desaparecido o se han convertido en viviendas de la ciudad. Por afecto y cercanía espiritual, me acerco hoy a una de ellas, la del Calvario. La historia de esta ermita se remonta a épocas antiguas. La veneración al Calvario, al monte donde Cristo fue crucificado, fue siendo trasladada por la piedad popular a muchos lugares de la península. En Mérida, esta devoción cristalizó en una ermita que habría tenido su origen en la Baja Edad Media, impulsada por cofradías y comunidades devotas
que buscaban un lugar de recogimiento para conmemorar la pasión del Señor. Si bien no existe una fecha documental precisa de su primera construcción, se sabe ya que en los siglos XVI y XVII estaba consolidada como un centro de culto en torno a la Semana Santa y a las celebraciones de la Pasión de Cristo. Con el tiempo, la ermita ha experimentado reformas y reedificaciones, como ha ocurrido con tantos santuarios del país, que han sido objeto de reparación, ampliación o adaptación tras guerras, abandono o cambios urbanos. El edificio actual, de proporciones modestísimas, responde al carácter devocional y popular de este tipo de templo de Extremadura. Su fachada es sencilla, con la cal blanca, característica que le da un aire de serenidad. En su interior, de pocos metros y abierta a la vista del fiel, se encuentra el espacio del culto con imágenes relacionadas con la pasión de Cristo y piezas que han llegado a convertirse en objeto de veneración familiar. Pegada a ella está la casa de la Hermandad de la Cofradía del Calvario. Destaca además su relación visual con el paisaje. Situada en un punto elevado, la ermita parece mirar hacia la ciudad, como recordando a todos que la vida cristiana es camino, ascenso, mirada hacia la oscuridad que después desemboca en la luz de la resurrección. La ermita del Calvario siempre ha estado estrechamente vinculada a la Semana Santa emeritense. Durante los días de la Pasión se ha convertido en un punto de recogimiento por los cofrades y fieles. El Martes Santo y el Viernes Santo son los días de sus estaciones de penitencia. Más allá de la historia, la ermita del Calvario vive en la memoria de muchos de los habitantes de Mérida, en las familias que han acudido allí para rezar, a los jóvenes meditado bajo su sombra, en las generaciones que han sentido la tradición de visitarla durante la Cuaresma o la Semana Mayor. Es un lugar donde la historia y la fe se entrelazan, donde la pasión resuena en cada paso. Cuando vuelvas cerca, muy cerca, hay una panadería dulcería. Encontrarás un verdadero festín para su paladar. Desde las clásicas tartas de mocha, con su perfecta combinación de café y chocolate, hasta el refrescante pastel de limón. Los amantes de los sabores suaves no pueden perderse las tartas de crema y nata, que son pura cremosidad en cada bocado. Si buscas algo más exótico, los pasteles de Belén son una joya de la repostería portuguesa, con su hojaldre crujiente y relleno de canela y azúcar que te dejarán sin palabras. Ve y verás. Gracias, Guillermo. Y no abandonamos Mérida porque allí, en la capital autonómica, está Rafa Angulo, que nos trae la última palabra. Hace muchos años, un rico terrateniente que poseía miles de hectáreas decidió repartir parte de ellas. Llamó a uno de sus jornaleros y le dijo: toda la tierra que pises mañana, desde el amanecer hasta la puesta de sol, será tuya. El hombre fue rápido a su casa para cenar pronto, acostarse y levantarse al alba bien descansado. Con el primer rayo de sol empezó a correr por la tierra sin detenerse durante todo el día. Corrió y no comió, corrió y no descansó, corrió sin parar, y sus pies pisaron muchos kilómetros de terreno. Iba a tener una gran finca, pero cuando el sol se ponía, sus ojos dejaron de ver y su corazón se paró, extenuado por el esfuerzo realizado. Murió. Al día siguiente, el jornalero, dueño de tanta tierra, fue sepultado en 1 metro cuadrado de ella. No le había merecido la pena el esfuerzo por el que había dejado la vida. Y es que tenemos el defecto de pensar que tiene que pasar algo nuevo para que seamos felices. Cuando tenga más dinero, cuando tenga más tierra, cuando tenga más salud, cuando mis hijos estén bien. Y siempre como que queremos hacer depender nuestro bienestar y felicidad de que nos salgan bien las cosas, de que alguien nos haga caso. El que no sabe ser feliz hoy, ahora, con lo que tiene y con lo que no tiene, no va a ser feliz jamás. No espere que pasen cosas distintas. La felicidad es algo mucho más profundo, que afecta a lo más íntimo de nuestra ser. No esperes. Jesús ya ha llegado. Jesús está aquí y está contigo. No necesitas más que tener fe en Él. Y tú, mi cuate, espera lo mejor. Prepárate para lo peor y confórmate con lo que venga, porque siempre, siempre nos quedará la esperanza de que Él, Jesús, está con nosotros. En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón. Me tienes aquí como
como quieres tú. Vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando. En mi mente estás palpitando a mil y verte a mi lado mi necesidad.